Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir admitiendo gente un minutito más y ya comenzamos nuestra capacitación de hoy. En principio, comentarles que están silenciados los micrófonos, pero por una cuestión nada más de organización, pueden ir dejando sus dudas y consultas, preguntas que vayan teniendo en el marco de la presentación de hoy, para que podamos al final de la capacitación, una vez terminada la presentación, poder ir respondiendo las dudas y consultas que tengan. Estamos ready después de los intentos de sabotaje, dice acá Preci Carvalho. Así que gracias por la buena onda, Preci. Saludos desde Mingaguazú. Saludos desde el nordeste de Itapúa, dice. Bueno, muchísimas gracias a todos por saludarnos y por tirarnos la mejor energía para seguir adelante con este proceso de observación electoral. Eh, bueno, como ya lo pudimos conversar el domingo, bueno, nosotros vamos a seguir adelante con todo, vamos a ejercer nuestro derecho político y ciudadano de observar y ser partícipe de los procesos electorales y de los asuntos públicos de nuestro país. Así que muchísimas gracias de verdad a todos por sumarse. Bueno, voy a ir admitiendo gente y sin más preámbulos vamos a proceder a la presentación. Bueno, el día de hoy está con nosotros nuestro compañero Fernando Maidana. Él es nuestro compañero de Alma Cívica, él es coordinador de la Escuela Política y de Liderazgo Público de uno de los programas súper importantes también que Alma Cívica lleva adelante, que se trata justamente de ofrecer espacios de formación a diferentes grupos y a diferentes grupos de la sociedad, ¿verdad? Que ya sean personas líderes comunitarios, sean líderes que se quieren perfilar para acceder a cargos públicos, que se quieran fortalecer sus capacidades realmente, ¿verdad? Entonces, en el marco un poco de este proceso de formación, Fernando nos va a estar hablando un poco hoy sobre algunos de los procesos electorales que son los que nosotros vamos a observar el día de las elecciones. Como sabrán, los procesos electorales son muchísimos, ¿verdad? Hay un montón de procesos y procedimientos, pero vamos a concentrarnos en aquellos que a nosotros nos interesan, ¿verdad? Que fueron metodológicamente seleccionados y diseñados para este objetivo, para esta misión. Entonces, y bueno, y vamos a estar hablando un poquito también del marco legal
de la observación. Así que, bueno, muchísimas gracias, Fer, por estar con nosotros y ya te dejo la palabra. Genial. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean todos muy bienvenidos una vez más de vuelta. En nombre de Alma Cívica agradecemos la participación, la presencia de ustedes y por sobre todo el compromiso cívico que tienen por nuestro país. Como decía Almi, bueno, mi nombre es Fernando, formo parte de otro programa de Alma Cívica, pero hoy les estaré acompañando para hacer un poco un repaso de lo que se viene para el día de las elecciones, para lo que es el proceso de observación. Y bueno, y en base también a la coyuntura que todos ustedes ya saben, también queríamos hablar y repetir un poco y repasar cuál en el marco de qué ley, de qué norma, de qué artículo de la Constitución es que estamos realizando esta observación electoral. Bueno, como todos saben ya, Alma Cívica es una organización sin fines de lucro que dedicamos a trabajar y para mejorar la calidad de la democracia en nuestro país. Entre los cuales, pues efectivamente, uno de los programas es esta misión de observación electoral. Y bueno, lo que tendremos que, o sea, lo que queremos repasar con ustedes es un poco también, por un lado, la definición de lo que es observación electoral, porque la observación electoral tiene una definición que se usa de manera global, ¿verdad? O sea, todos los países del mundo se manejan a través de la misma definición, que es esta, ¿verdad? Que la observación electoral es un monitoreo no partidario de elecciones realizado por organizaciones ciudadanas y que consiste en la movilización de la ciudadanía de forma políticamente neutral, imparcial y no discriminatoria para ejercer el derecho a participar en asuntos públicos, observando y reportando sobre los acontecimientos electorales. Entonces, esta es la definición que se usa en todo el mundo, incluido en nuestro país. Entonces, bueno, como ustedes saben, esta misión de observación tiene tres pilares, ¿verdad? Una que es la observación del día de. Perdón, se me silenció el micrófono. Les decía, creo que, bueno, ahí. Como les decía, ¿verdad? Esta observación consiste en tres etapas, la que es el del día D, la que es también, ese día también se hace, que es una pequeña encuesta de percepción ciudadana para preguntarles qué les pareció la experiencia de votar, que también tiene un formulario, y luego un monitoreo de medios que sí ya se hace, que empieza mañana y que por 11 días se monitorean también el rol de los medios de comunicación en torno a las elecciones. Eh, claro, como les decía, en la encuesta de percepción, las cosas que se preguntan es si se necesitó ayuda, la confianza en las máquinas de votación, la opinión sobre el desbloqueo de listas, la opinión sobre la participación juvenil, la participación de la observación electoral en general. Y como les decía, el monitoreo medio que consiste en la observación por 11 días también. Pero bueno, lo que nos compete también ahora de manera principal es el día de las elecciones y justamente lo que buscamos lograr aquí es justamente la concientización con respecto a la importancia de la transparencia y la efectividad de los procesos electorales que se hacen justamente a través de la observación ciudadana y voluntaria, ¿verdad? De manera apartidaria. Entonces, esto también nosotros lo hacemos como ya les dijimos varias veces, con este espíritu y con esta misión de fortalecer la participación ciudadana y por ende fortalecer nuestra democracia. Entonces, entrando ya a los temas que queríamos tocar con ustedes hoy, queremos hablar un poquito del marco legal en el cual se inscribe esta observación electoral. Entonces, por un lado, mencionar que la observación se establece, o sea, está inscrita a través de la Constitución Nacional, en donde, por un lado, el artículo 9 de la Constitución, esto nosotros lo vamos a pasar más adelante también, entre paréntesis,
Pero el artículo 9 de nuestra Constitución dice que nadie en la República del Paraguay está obligado a hacer algo que la ley no ordene, ni privado de hacer de lo que la Constitución no prohíbe. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie puede hacer, o sea, que nadie puede hacer algo que está prohibido, pero también podemos hacer las cosas que no están prohibidas. Entonces, en este sentido, la Constitución ni ninguna ley prohíben la observación electoral, por tanto, no se puede privar a ningún ciudadano de ser observador electoral. De vuelta, nadie puede ser privado si es que una ley no prohíbe explícitamente una actividad. Eso dice el artículo 9 de nuestra Constitución. El artículo 117 de los derechos políticos establece que los ciudadanos, sin distinción de sexo, tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Entonces nosotros o sea, tenemos el derecho de participar en los asuntos públicos como son las elecciones, de manera directa. Y en el artículo 18 del sufragio justamente se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto, pero por otro lado establece que el escrutinio de esas votaciones es público, ¿verdad? Es público y es fiscalizado en el sistema de representación proporcional. Entonces, el voto es secreto, pero el escrutinio de las elecciones es público. Esto de vuelta, la Constitución Nacional. Por otro lado, el Código Electoral, o sea, la ley que establece los procesos electorales, en el artículo 3 de esta ley, dice que nadie podrá impedir, coartar o perturbar el ejercicio del sufragio y las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y transparencia del sufragio y facilitar su ejercicio. Los infractores serán sancionados de conformidad a la ley. Por otro lado, el artículo 6 establece de vuelta que el secreto del voto es el fundamento que garantiza el derecho de cada ciudadano a votar libremente. Pero la publicidad del escrutinio garantiza la transparencia del proceso. De vuelta, el voto secreto es indispensable, pero así también el escrutinio debe ser público. Por otro lado, el artículo 221 de nuestro Código Electoral de vuelta repite que el voto es secreto, pero el escrutinio es público. Y terminada la votación, comenzará el escrutinio. Cualquier elector tiene derecho a presenciarlo en silencio a la distancia prudencial que disponga el presidente de la mesa. Por otro lado, el Código Electoral, en su artículo 313, dice que toda la documentación electoral, tales como actas, padrones, protestas e impugnaciones, tienen la calidad de instrumento público. Todos estos documentos que se generan a partir de los procesos electorales son documentos públicos. Nadie les puede impedir a observar y tener acceso a esos documentos. Y por último, esto es para mí el más importante de estos artículos, de estos códigos, el artículo 322 dice, quienes por la fuerza o mediante maniobras dolosas impidiere la entrada, salida o permanencia en los recintos electorales de los electores, candidatos, apoderados o veedores, purgarán la pena de 6 meses a 2 años de penitenciaría, más una multa equivalente a 300 jornales mínimos. Yo creo que esta es acá la ley, o sea, el artículo de la ley más importante para nosotros. Nadie nos puede impedir la entrada o salida o permanencia en el recinto electoral. Y si alguien lo intenta, está sujeto a una pena de 6 a 2 años de prisión más multa. Entonces, esto es importantísimo que todos lo sepamos y de vuelta vamos a estar pasándoles justamente para que puedan también tener esto el día de las elecciones. Y por otro lado, ya por último, el reglamento de la observación electoral establecen principios para justamente hacer esta observación. Los principios que rigen la observación electoral son la imparcialidad y neutralidad. Eso significa que nadie, ninguno de nosotros, desde la observación puede hacer campaña por nadie. Objetividad, que las respuestas en la observación sean lo más rigurosas posibles. No interferencia, implica que nosotros somos observadores,
y solamente tenemos que observar y registrar y luego y reportar en casos de problemas, ¿verdad? De incidentes. Entonces, los observadores solamente registran y reportan. Y luego somos nosotros, las otras personas de las organizaciones, las que hacemos las denuncias o reportes pertinentes. Pero el observador no debe interferir. Por otro lado, la independencia, el profesionalismo, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional, esto por sobre todo también para las observaciones internacionales, y por sobre todo, por supuesto, la transparencia, ¿verdad? Que esto, obviamente, una vez terminada el día de las elecciones, los resultados de la observación serán publicadas y serán remitidas al Tribunal Superior, Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, esto es un poco el marco jurídico, ¿verdad? Que, que corresponde a esta actividad que estamos haciendo el día de las elecciones. Entonces, pasando un poquito ya al proceso al proceso de observación, hay que mencionar que la observación, como les decía, tiene 5 etapas. Tiene una etapa previa a las elecciones. El día de las elecciones tiene un momento de apertura de locales, tiene un momento de desarrollo de las votaciones y tiene un momento de cierre de las mesas de votación, ¿verdad? Y luego del día de las elecciones está la etapa final de la observación. Entonces, ¿qué se hace en la etapa previa en la que estamos ahora? ¿Verdad? La etapa previa es la que estamos ahora, antes de las elecciones, en donde desde Alma Cívica estamos revisando, actualizando los formularios de observación, ¿verdad? En esta etapa nosotros justamente vamos ajustando el formulario que, por supuesto, tienen que tener en cuenta todos los procedimientos establecidos por el TCJE, por la ley, por la Constitución. Y por sobre todo también en este periodo previo hacemos las capacitaciones, ¿verdad? Que es esta. Y por otro lado también la organización de los equipos departamentales, municipales y por local. Entonces en esta etapa estamos en toda la etapa de la organización y de la parte logística, ¿verdad? Que esa es más que nada por nuestra parte. Y en la que, bueno, ustedes, el rol aquí es justamente participar de estos espacios, formarse para el día de las elecciones. Pero luego de esta etapa se viene el día D, ¿verdad? Y como les decía, luego de la etapa, o sea, el día D tenemos 3 momentos. El primero de ellos es la apertura del local de votación. Nosotros aquí queremos mostrarles un poquito cuáles van a ser las preguntas del formulario. Eh, algunas de ellas, algunas de esas preguntas ya están determinados por ley cuál debería ser el procedimiento a realizarse. Entonces, hay algunos formularios que en teoría deberían ser completados ya con una respuesta específica, pero obviamente depende de cada uno de nosotros de observar si esto se cumple o no se cumple. Por ejemplo, la primera pregunta del formulario de apertura es a qué hora se abrió el local de votación para el ingreso, ¿verdad? Para el ingreso en general de todos los agentes. Según el manual del TCJE, los locales se tienen que abrir entre las 5 y máximo las 6 de la mañana. Entonces, en teoría, esa debería ser la respuesta, o sea, que eso es lo que debería ocurrir. Pero podría en realidad abrirse más tarde, de 6 a 7 o más de las 7, que sería algo irregular, pero que si llega a ocurrir hay que marcar. Entonces, otras preguntas de la apertura serían si observamos actos de violencia, de disturbios, durante la apertura del local. Si es que al abrir el local hubo incidente. En teoría no debería, pero en las internas, por ejemplo, recuerdo que las noticias publicaron que un local de votación se mudó a otro sin previo aviso. Eh, entonces, la gente no sabía, agentes electorales, nadie sabía, no sé quién tomó esa decisión de mudar un colegio, totalmente un local de votación. Entonces, ahí sí hubo incidente. Luego, otras preguntas serían, ¿se restringió de alguna manera tu acceso como observador y permanencia para observar? Si es que estuvieron presentes agentes de la Policía Nacional en los locales de votación a la hora de la apertura. Si es que, y bueno, luego también, ya a la hora de la integración de las mesas,
si es que la integración, si se integró las mesas de votación con todos los miembros titulares. ¿Cómo eso saben si es que fue titular o no? Porque a la hora de justamente estar ahí frente a eh, la mesa tiene no se les llama a unas personas. Entonces, esas personas tienen que presentarse, ¿verdad? Porque todos los partidos ya designan a sus mesarios. Entonces, se les llama públicamente a esa persona y esa persona se tiene que presentar para integrar la mesa. En el caso de que no, que se van a dar cuenta, ¿verdad? Tipo, fulano de tal, y si fulano de tal no aparece, bueno, vengan más y sentate vos en vez. Entonces, generalmente en esa mesa, si es que no aparece el titular, se llena con un suplente. Y ahí la siguiente pregunta es, si es que no se integró con los miembros titulares, ¿cómo se reemplazó al ausente? Si fue un suplente del mismo partido, ¿verdad? Porque toda mesa de votación tiene representantes de tres partidos diferentes. Entonces, si es que falta un miembro titular de un partido, en teoría ese mismo partido tiene que poner su suplente. Pero puede ocurrir que entra el suplente de otro partido. Entonces, eso también debe ser registrado. Luego, otras preguntas como si los miembros de mesa tienen su credencial, si el presidente de mesa es hombre o mujer, en qué franja etaria está el presidente, si es que las mesas que estás observando tiene un veedor. eh, y justamente también si es que esa mesa observada llenó el acta de instalación y apertura de mesa, ¿verdad? Porque cuando se integran las mesas, los integrantes de las mesas, los miembros de mesas tienen que labrar un acta de que efectivamente se instala la mesa y se abre la mesa. Entonces ahí también observar si es que labraron ese acta. Y por sobre todo, a qué hora justamente quedó habilitada la mesa para llegar a votación. O sea, para que la gente empiece a votar. El código, o sea, el reglamento establece que las mesas se tienen que habilitar a partir de las 7. En realidad, si se integra antes, puede habilitarse antes, pero el estándar es de 7 de la mañana en adelante, máximo 7:30. Luego también en ese mismo formulario de apertura tenemos otra sección en donde les pedimos que observen 4 mesas. En estas mesas, ahí cuando se pide que se observen 4 mesas, el formulario menciona explícitamente que hay que observar 4 mesas, en donde la idea es preguntar un poco si es que todas las mesas contaron con todos los materiales, ¿verdad? Entonces se pregunta si en la mesa uno tuvieron todos los materiales, sí, 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 lo ideal sí, pero si es que no, acá, bueno, pusimos la lista de todos todos juntos, solamente para poner acá en el PowerPoint, pero en el formulario van a estar desglosados bien todos estos ítems. Pero si es que alguna mesa no recibió todo, es importante registrar qué es lo que no se le entregó a la mesa, ¿verdad? Y puede ser la misma máquina, pueden ser boletines, pueden ser expedientes, pueden ser certificados, bolígrafos, el papel higiénico para limpiarse la dedo, la tinta. Van a tener un montón de ítems ahí para si es que faltó algo en alguna mesa. Luego, observando esas mismas 4 mesas, queremos que observen también si el cartel con el número de mesa y el rango de apellidos está visible. Si los que votaron acá alguna vez ya saben que todas las mesas tienen que tener mesa número 1, mesa número 2 y qué sé yo. En la mesa número 1 tiene que decir, el mesa número 1 es del apellido a, no sé, a 20 hasta apellido, no sé, Benítez. Entonces, esa identificación del número de mesa y de los apellidos que votan en esa mesa tienen que estar visibles. Y eso les pedimos también que observen. Luego, otra pregunta es si cuenta el local de votación con un puesto de información habilitado por la Junta Cívica, a efectos de que los electores puedan averiguar su ubicación en los padrones, si el local de votación cuenta con máquinas de votación que fueron reemplazadas debido a un inconveniente, si es que las casillas de votación o el cuarto oscuro están ubicados a modo de preservar el secreto del voto,
Eh, Luego también les pedimos que vea si el local de votación cuenta con una máquina de votación de práctica. Todos los locales de votación tienen que tener una máquina de votación de práctica en la entrada del local. Y esa máquina efectivamente tiene que estar vista y es accesible, ¿verdad? Y luego, si la siguiente pregunta, por ende, se encuentra en la mesa de práctica con una máquina de votación y un personal que pueda ayudar al votante, ¿verdad? A practicar. Y por sobre todo, y algo súper importante, gente, es ver a qué hora se habilita esta máquina de votación. Un fraude electoral muy común, como ustedes ya han de saber, es el famoso voto asistido, en donde la gente entra con alguien a votar de manera indebida. Y generalmente esto ocurre porque viene alguien y dice, no, no, él es mi primo y él no sabe, nunca votó y no entiende bien y me pidió que le ayude a votar en la máquina. Generalmente inventan historias como ese estilo. Y para estos casos justamente existe la máquina de práctica que tiene que estar en la entrada. Entonces, es súper importante que esta máquina esté colocado a tempranas horas, a la misma hora que están habilitadas las mesas, para que no haya justamente un margen de personas que digan, no, no, la máquina de práctica no está, entonces yo por eso entro a ayudarle. Entonces es importantísimo ver a qué hora se habilitan estas máquinas de votación de práctica. Luego tenemos otras preguntas, ¿verdad? De que si es que pueden observar propaganda electoral alrededor del local, como pasacalles, volantes, pancartas, ya sea en el interior mismo del local o en los alrededores. Si es que existe, les pedimos por favor que nos indiquen de qué partidos hay estos carteles. Luego también les pedimos observar si es que hubo miembros de mesa con distintivos visibles de algún partido político, ¿verdad? Eso es algo también que suele pasar, que es que no está permitido. Los miembros de mesa no pueden tener símbolos visibles de partidos políticos, ya sea pañuelos, kepis, pines, portacredenciales, llaveros, nada. Nada, un miembro de mesa no puede tener nada que sea una alegoría de un partido político. Entonces, si viste que existe, que esto pasa en mesas, les pedimos por favor que nos indiquen en cuántas mesas vieron esta situación. Y por otro lado, también preguntamos si es que existen si observaron otros observadores, ya sean nacionales o internacionales, y ahí le damos una opción. Ese es el formulario, hasta acá es el formulario de apertura, ¿verdad? Esto es lo que nosotros les pedimos, que marquen bien cuando se abren y inicia toda la jornada. Luego de eso, ya durante el desarrollo de las votaciones, les pedimos o sea, son otras las preguntas, ¿verdad? En el formulario de desarrollo hay preguntas tales como si existen consultoras o encuestadoras realizando bocas de urna fuera del local, si observan la entrada del local de votación, acá ponemos, observan la entrada del local de votación a 10 personas y contabiliza cuántos solicitaron información adecuada sobre la ubicación de su mesa de votación. Nos interesa también cuántas personas piden ayuda para votar de manera informada. Entonces, luego de la apertura, hubo personas que ingresaron con materiales de campaña o en el entorno del local de vuelta se observaron asistencia logística, el famoso acarreo para los votantes en el entorno del local de votación. Eh, si se cumplen los pasos de votación de manera correcta, ¿verdad? Acá se pide que se observe una muestra de entre 5 a 10 personas. Entonces, la idea aquí con esta pregunta es observar a 5 personas votando para ver si es que se hace el procedimiento correcto. Ese procedimiento es presentar la cédula por parte del elector, la firma del boletín de los vocales, el ingreso del elector al cuarto oscuro, luego al salir la firma del boletín por parte del presidente de mesa. Si es que una vez que firma el presidente se entinta el dedo, antes de depositar el boletín, eso es importante. Esto, aquí voy a aclarar ahí.
Es súper importante que los electores entinten su dedo antes de meter su voto en la urna. ¿Por qué es importante? Porque si una persona mete el voto en la urna y no se intinta y se retira, puede votar de vuelta. Entonces es súper importante que antes de meter el voto en la urna, el elector tiene que entintar su dedo. Entonces, entintar el dedo del índice derecho antes de depositar el boletín. Luego de eso, los miembros de mesa tienen que subrayar el nombre del votante y registrar que ya votó, y luego entregar el certificado de votación al elector. Ese es el proceso debido. Luego otra pregunta es si es que hubo votantes del padrón a los que no se les permitió, si es que vieron en algún momento que a alguien no se les permitió votar, y si no se les permite, el por qué. Ya sea porque no contar con su cédula, porque los datos de su cédula no condicen con los datos del padrón, por agredir miembros de mesa, por estar el elector en estado de ebriedad, o algunos de otros motivos aquí presentes. Luego otro es si es que se respetó el reglamento de voto preferencial. Esto es importante aclarar, que voto asistido no es lo mismo que voto preferencial. Voto asistido es cuando alguien le ingresa con la persona a votar. Voto preferencial o prioritario es el voto que se le da a las mujeres embarazadas o a las personas adultas mayores. Entonces, cuando hay embarazadas o adultos mayores en la fila, se les debe dar preferencia para votar. Si es que, bueno, otras preguntas son si hay personas que presionan y acompañan a los electores, si hay electores que no tienen ningún tipo de impedimento físico y sin embargo son acompañados, si vieron evidencias de amenazas o violencia y a votantes. Eh, en general también, cuáles eran las razones principales de las incidencias, si es por voto asistido irregular, si un elector recibía más de una papeleta u otros. Si se garantizó el voto secreto, si fueron supervisadas y protegidas las máquinas de votación, si existió una falla técnica, si es que habían máquinas de repuesto, si durante la jornada de votación fueron supervisadas y protegidas las urnas, eh, si es que vieron otros apoderados partidarios en su local de votación. Luego también pedimos que observen de vuelta 30 minutos y marcar con X cuántas personas contaron en esos 30 minutos mientras votaban. Entonces, para saber si en 30 minutos votaron menos de 10 personas, entre 10 y 20 o más de 20 personas votaron durante ese tiempo. Y también les pedimos que cronometren por lo menos a uno de ellos para ver cuánto más o menos tardan, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo promedio que tarda en votar el elector? Eh, Luego se pide, bueno, impresión general, ¿verdad? O sea, el proceso de votación del local observado fue bueno, regular, malo. Jornada de votación se llevó fluida, normal o lenta. Las filas de los electores eran largas, regulares o cortas. Se observaron que la mayoría de los electores eran más jóvenes o más adultos o adultos mayores. Si es que la mayoría de lo que observaban eran hombres o mujeres. Si es que observaban también cuáles eran las características de los apoderados y otras preguntas. Y luego para el cierre ya a las 4 de la tarde, eh, como saben, las votaciones en horario de verano son hasta las 5 de la tarde, pero en horario de invierno, como estamos ahora, las elecciones son hasta las 4 de la tarde. Entonces, en teoría, a las 4 de la tarde, el local de votación tiene que cerrar sus portones. Ya electores eh, ya no pueden entrar. Y los miembros de mesa lo que hacen es, a las personas que están en la fila, les piden ya su cédula de antemano y solamente ellos colocan esa cédula en la mesa para que solamente las personas que entregaron su cédula estén con el derecho a votar, porque a las 4 se cierran las votaciones. Entonces a las 4 se les pide a los que están en fila y solamente esas personas pueden votar, nadie más. Luego, entonces, la siguiente pregunta es, ¿se quedaron ciudadanos en la fila aguardando? ¿Se permitió algún acceso a una persona al local de votación luego del cierre?
De vuelta, preguntamos si es que a esta hora existen observadores. Y luego, a la hora del escrutinio, les preguntamos si es que pueden observar si estuvieron presentes ciudadanos controlando el escrutinio, si se realizó el escrutinio según procedimiento, y ahí les ponemos cuál es el procedimiento. Si es que luego de contar los votos se procedió a imprimir el certificado de resultados TREP, que es todos los miembros de mesa tienen un total de votos y por ende, si finalmente se imprimió el acta de escrutinio, si se imprimió el certificado, si hubo una falla técnica a la hora del conteo, si hubo actos intencionales para alterar preferencias expresadas por los votantes, si fueron atendidas de manera rápida reclamos, si se entregó a los partidos políticos un acta de resultados. Eso cuando, cuando estén en el momento de conteo van a observar luego si los miembros de mesa entregan esos certificados o no. Y también van a poder, o sea, se les pregunta, se les pide observar si es que en alguna mesa que ustedes están observando se impugnó el acta de escrutinio. Eso significa que se canceló, ¿verdad? Que se anuló esa acta de escrutinio. Y por ende, se pide que registren a qué hora se termina el escrutinio. Como les decía, la mesa tiene que cerrar a las 6, entonces puede que el conteo ya termine entre 6 y, perdón, el conteo, o sea, las mesas se cierran a las 4, 16 horas. Entonces, lo ideal es que termine el conteo entre 16 y 17 horas, o entre 17 y 18, o si demasiado tardó, pasado las 18. Esto que acabo de leer yo son las preguntas que van a estar en el formulario. O sea, acá nosotros les copiamos y pegamos todas las preguntas. Entonces, como podrán ver, acá no se les pide preguntarle a la gente por quién votó, no se les pregunta, no se les pide nada, o sea, de que cuenten ustedes los votos. Simplemente les pedimos que observen si es que los procedimientos se realizaron de manera legal, así como los procedimientos que establece el manual. Entonces, solamente nosotros les pedimos que observen. Otras informaciones relevantes sobre este tema, o sea, sobre el proceso, es que según la misma ley, existen agentes electorales. ¿Quiénes son los agentes electorales en un proceso, en unas elecciones? Los agentes electorales son varias personas. Por un lado son los miembros de la Junta Cívica, por otro lado son los apoderados partidarios, por otro lado los miembros de mesa, los veedores, los coordinadores de los locales, que son los coordinadores del TSJE, el soporte técnico del TSJE y los agentes TREP también del TSJE. Según esto, también, según el reglamento, estos son los horarios más relevantes. En teoría, según el reglamento, hay que estar presentes en los locales a las 5:30 de la mañana. Las mesas se deben conformar sí o sí a partir de las 6. Entonces, a partir de las 6, ya que se conforman, a partir de las 6:30 ya se tienen que labrar las actas de instalación de las mesas. Para las 7 se tiene que empezar a votar, a más tardar las 7 de la mañana. Y el cierre de votaciones son a las 16 horas, las 4 de la tarde. Otras informaciones relevantes, como les había mencionado, los procedimientos para votar, que ya les había dicho. Y otra información relevante sobre el voto asistido, que les estaba haciendo la diferencia hace rato, es que según la misma ley y el código electoral, solamente podrán tener voto asistido personas con discapacidad visual y personas con discapacidad física de las extremidades superiores. Eso quiere decir que una persona que está en silla de ruedas tiene que poder entrar tranquilamente a votar sola porque sus extremidades superiores funcionan perfectamente para que él pueda votar. A menos que una persona que no pueda utilizar sus extremidades superiores, esa persona sí necesitaría un voto asistido. La edad no es un motivo para voto asistido.
El código electoral y la ley no menciona que la edad sea un motivo para entrar a votar acompañado. Para eso, las personas mayores están invitadas a practicar en la mesa de práctica o en la mesa de ayuda. Entonces, eso también es importante que vayan observando. Si es que hay personas que dicen, no, acá mi abuelita tiene 75 años, 80 años y no sabe votar y por eso yo entro a votar. No, para esas personas también existe la máquina de prueba. Solamente personas no videntes y personas con discapacidad física en las extremidades superiores pueden entrar acompañadas. Otras informaciones relevantes. De vuelta, el voto es secreto, el escrutinio es público, cualquier persona observador o no tiene derecho a presenciarlo. Estar afiliado a un partido político no es impedimento para ser voluntario, ya que la Constitución Nacional del artículo 42 establece el derecho a la libre asociación. Los voluntarios tendrán chaleco y credenciales identificatorios, en principio. Nosotros ahora estamos, bueno, analizando justamente este tema, o sea, justamente porque en base a los comentarios del domingo, estamos decidiendo por cuestiones de la seguridad de ustedes si es mejor tener o no tener un chaleco. Entonces, eso todavía vamos a estar informándoles más adelante. En principio sí, pero veremos. Vamos a estar comentándoles más adelante. De vuelta, como ya habíamos dicho anteriormente, los observadores serán designados a los locales donde votan. En casos excepcionales, los observadores serán designados a otros locales, pero siempre dentro del mismo municipio. Y los horarios de observación serán acorde a los turnos en los que ustedes se inscribieron, que pueden ser jornada completa, puede ser turno mañana o turno tarde. Entonces, en base a lo que ustedes se inscribieron, va a ser los horarios de observación. Y como les decía, después del día de las elecciones, después del día de, está la etapa final de la observación, ya a los días siguientes a la observación. ¿Qué hacemos en la etapa final? En la etapa final sistematizamos los resultados. Entonces, una vez finalizadas las elecciones y habiendo ustedes completado el formulario de observación, eso que completaron en sus formularios tienen que sistematizar en un Google Form para centralizar. Entonces nosotros le vamos a pasar un link y todo lo que ustedes observaron y registraron por escrito, tienen que completar, o sea, cargar eso en el Google Form. Entonces nosotros vamos a tener en nuestro Google Form ya las respuestas de todos los observadores a nivel nacional de manera centralizada. Entonces, una vez que ustedes completan todo ese formulario, les pedimos que reporten a su jefe distrital o a su jefe departamental que ya finalizaron, que ya cargaron, que ya remitieron la sistematización. Entonces ellos van a registrarle a ustedes de que van a registrar ya fulanito ya subió su Google Form. Entonces, una vez que ustedes ya cargan y ya remiten, o sea, ya sistematizan los resultados en Google Form, nosotros desde Alma Cívica hacemos el análisis y la publicación de los resultados en base a lo que ustedes nos comparten, ¿verdad? Entonces, desde los resultados de Google Form que ustedes completen, nosotros vamos a tener ya los resultados a nivel nacional. Eso nosotros vamos a justamente hacer el análisis, vamos a pasar en un informe y ese informe es el que se publica. Generalmente esta publicación de resultados no se hace de manera tan inmediata, porque como van a saber son muchas respuestas. Entonces el análisis o sea, y la redacción del informe se hace de manera rigurosa y se toma el tiempo. Y una vez que se redacta el informe, se contrata también diseñadores para diseñar de manera gráfica también un informe y publicar ya el formato final del informe. Entonces, el análisis y publicación van a ser en los meses siguientes recién. Pero sí o sí se publica eso. En el 2021, creo que se tardó casi un año en publicar el informe porque fueron más de 2100 respuestas que se analizaron uno a uno. Entonces, pero se publicó. Así que eso, tenerles las garantías de que esos resultados van a ser publicados. Y eso, o sea,
eso es un poquito lo que queríamos comentarles el día de hoy. No sé si es que alguna persona tiene una pregunta. Supongo que ha de haber algunas preguntas. Veo que también hay gente escribiendo en el chat. Entonces, no sé si Almi, vos estuviste eh, respondiendo. Ricardo, sí, ahí tenés la mano. No sé si ya te comentó, pero cuando hay hechos de violencia, tipo, ¿cómo lo anotamos en la planilla? ¿Tipo en observaciones o hay un ítem específico? Sí, Almi, ¿vas a responder vos? No, para terminar más yo. Genial. Sí, en el formulario va a haber la pregunta justamente para que ustedes eso escriban y va a ser inclusive, o sea, registrar el hecho de violencia y si fue una violencia física, si fue una violencia verbal o inclusive también ya fue violencia psicológica como, eh, Coacción, claro, coacción o esa clase hostigamiento. de hostigamiento, exactamente. Entonces, sí, efectivamente va a haber un apartado para eso, tanto en el formulario de apertura o tanto para el formulario de desarrollo. Yo me quiero responder. Igual sí Bueno, quería aportar también como observación, si se puede, hablar con las personas que son personal del TCJ, porque por lo menos en mi local, cuando fue en las municipales, los hechos de violencia fueron a ellos más que a los posibles votantes. Genial, gracias por el dato, Ricardo. Efectivamente va a haber claro, una herramienta para sistematizar o sea, los hechos de violencia. Te agradezco por tu pregunta. Importantísimo. bueno, respondiendo un poco a las consultas con respecto a los hechos de violencia, a las incidencias, etcétera. La semana pasada, no sé si todos llegaron a participar, tuvimos una socialización de una herramienta que se llama el avisor. Esta herramienta lo que nos va a permitir es recoger todos los reportes que ustedes tengan de incidencias, de hechos de violencia, de delitos que ustedes estén viendo que se está cometiendo, perdón, ya que como ven, los formularios de recolección de información, los formularios de observación, tienen sus limitaciones. O sea, vamos a observar y registrar en los formularios determinadas cosas relacionadas a los procedimientos y a los procesos, ¿verdad? También hay preguntas relacionadas a si hubo casos de violencia, si de alguna manera ya sea las autoridades, los agentes electorales, perdón, o la policía o alguien quiso impedir la entrada o permanencia de ustedes en el local de votación. Ese tipo de cosas van a poder registrar de forma más, por decirlo así, puntual y sin tanta descripción en los formularios de observación. Como habrán visto, ustedes solamente van a tener la oportunidad de marcar con una X las opciones que se les da en ese formulario. Entonces, como forma de poder complementar justamente la observación, es que existe esta herramienta, que es una herramienta pública para toda la ciudadanía, que se llama el avisor. Estuvimos compartiendo, socializando con los observadores la semana pasada y lo vamos a volver a hacer este jueves, así que anótense esa fecha en el mismo horario a las 19 horas para que ustedes puedan ver cómo se va a utilizar esa herramienta, ¿verdad? En el caso de que no estuvieron en la capacitación anterior. Entonces, anótense que van a estar, aparte de los formularios de observación y los procedimientos específicos que van a estar ustedes observando ese día, van a tener una herramienta donde van a poder reportar todos esos hechos de violencia, incidentes, etcétera. Quedó clara esa información? Así me aseguro de que todos y todas entendimos que además Sí, del formulario vamos a tener una herramienta que nos va a ayudar a complementar la información. Como ven, la observación electoral es una actividad, pero que tiene sus limitaciones, ¿verdad? No podemos nosotros pedirles que ustedes se pasen registrando de punta a punta, de pie a cabeza, todo lo que sucede en los locales de votación porque es mucho. Entonces, por eso esta herramienta que Fer les mostró hoy hace referencia a procesos y procedimientos específicos de todo lo que es la parte de la apertura y de la conformación de las mesas
seleccionamos algunos aspectos que vamos a observar. Por ejemplo, del proceso de votación seleccionamos algunos aspectos que vamos a observar y del proceso de escrutinio seleccionamos algunos aspectos que vamos a observar. Entonces, para que de alguna manera el trabajo no sea extremadamente exhaustivo también para ustedes, ¿verdad? Por darles nomás un ejemplo, existen otras organizaciones, otras iniciativas de observación electoral que llevan adelante, por ejemplo, un conteo, ¿verdad?, de votos también, por ejemplo, para lo que son las candidaturas presidenciales. Entonces, y observan otros aspectos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que adecuarnos a las herramientas que metodológicamente diseñamos para poder llevar adelante esta observación. Y además se va a contar con una herramienta que va a complementar esa observación y que además no solamente es pública, o sea, lo va a poder usar cualquier ciudadano. Entonces, de alguna manera, si ustedes los observadores ya vi que hay personas que consultaron respecto a qué pasa, dice, ¿qué pasa en el caso de que los votantes se acerquen a nosotros y a hacernos preguntas de información? Podemos guiarles. Lo más, o sea, en principio el observador debe mantenerse lo más alejado y neutral posible de todos los procesos. Si una persona viene, por darle nomás un ejemplo, a decirle, allá en tal lugar se está dando una compra de votos, allá en tal lugar yo observé tal cosa, lo mejor que nosotros podemos hacer, lo ideal es indicarle que utilice la herramienta de reportes que ustedes también van a poder utilizar. Esta herramienta del avisor, como les digo, no es solamente, es para toda la ciudadanía en general. Ustedes pueden compartir esa información, pueden compartir el número de WhatsApp al que se van a hacer los reportes. Y como les dije, ya vamos a estar replicando también la capacitación de cómo usar y cómo reportar, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que el observador no reciba ningún tipo de denuncias como si fuera que es un agente electoral o como si fuera que es una autoridad o como si fuera que es parte de la Fiscalía Electoral. Se entiende porque uno de los principios fundamentales de la observación es la no intervención. Así como Fer mostró, ustedes, ese material que Fer presentó hoy, ustedes van a poder acceder de vuelta. Nosotros ya estuvimos de alguna manera en las capacitaciones facilitando una carpeta de Google Drive que se llama Kit de Formación. Entonces, en ese kit de formación, ahí van a poder acceder a los PPT, a las grabaciones y a todos los otros materiales que ustedes quieran leer. Van a poder revisar todo lo que está disponible ahí para poder informarse más. Porque si la idea es un poco que estos procesos de formación sean que nosotros les facilitemos herramientas, informaciones, y que ustedes también sean autodidactas en ese sentido para complementar la formación, porque es mucho. Si nosotros le vamos a presentar acá toda la información, vamos a estar 2-3 horas por cada capacitación, ¿se entiende? Entonces, por eso la idea es que les proponemos que sea un poco interactivo, lo cual se logra porque en el chat hay muchas consultas, hay mucha interacción, y también que sea autodidacta el observador y que pueda revisar esos materiales que nosotros les pasamos, ¿verdad? Entonces, bueno, espero, bueno, por lo visto que quedó bastante ¿Puedo claro. complementar algo? Sí. Sí, simplemente, por supuesto que de repente puede dar la sensación de que son demasiadas cosas, demasiados documentos, demasiadas indicaciones. La misión de observación tiene un link en donde van a poder encontrar todos estos documentos, ¿verdad? Nosotros vamos a pasarle y en ese documento van a poder ver los formularios, los artículos de la ley que les amparan para hacer la observación, los artículos de la ley que establecen cuáles son los delitos electorales, el link del avisor. Van a encontrar ahí todos los, o sea, en un mismo link van a encontrar todas esas herramientas para que también les sea fácil navegar un poco en este proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a estar pasándoles un link tree, ¿verdad? O sea, donde está todo esto, para que un solo link, y ahí con eso vamos a estar, y ahí van a poder encontrar ya toda la información en un solo lugar para que sea fácil acceso. Por otro lado, complementando lo que dijo Alma, si es que hay personas que les viene a decir, allá está ocurriendo algo, o dónde es mi mesa de votación o tal cosa, como observador nosotros solamente podemos decir, no sé, ahí hay un agente electoral que les puede ayudar y te puede decir, ahí en la mesa en la entrada, o ahí están las autoridades del TSJE o la policía en caso de fraude.
Entonces, nosotros solamente observamos. Entonces, nosotros no somos agentes electorales. Nosotros observamos, sistematizamos y reportamos. Entonces, para eso están los agentes. Y en todo caso, si es que ustedes ven, observan, nos reportan a nosotros y nosotros tomamos las acciones pertinentes. O sea, acá los que vamos a estar en la coordinación de la misión, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a estar también siendo el brazo ejecutor, pero los observadores tienen que ser lo más neutrales posible, eh, lo más imparciales posible. Entonces, acuérdense de que para eso estamos nosotros o para eso está el mismo TSJE o la misma policía a quien la gente tiene que denunciar. Sí, para complementar nomás lo que estaba diciendo Fer, eso, lo que nosotros, estas indicaciones que le estamos dando no es solamente para evitar problemas ni nada de eso, sino que es porque de esa manera está establecido en el código de conducta del observador. La imparcialidad, la neutralidad, así como Fer presentó al principio, la no intervención, entonces, y también tiene que ver con una forma de resguardarles la seguridad de ustedes. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, si las personas, los agentes electorales que están presentes, que son miembros de la Junta Cívica, que son los apoderados, ven que ustedes están interviniendo en algunas cosas, también corren el riesgo de que esas mismas personas les intenten sacar de los locales, o intenten agredirles, o intenten... Sabemos que existe un riesgo siempre, por más de que no estemos haciendo absolutamente nada ilegal. Entonces, para que tengamos en cuenta que tenemos que cuidar lo máximo posible en ese sentido nuestra integridad y nuestra no intervención en los procesos, ¿verdad? Por eso es importante la palabra que les mencioné hace rato, que esta herramienta es una herramienta de reportes, no es una herramienta de denuncia, porque la denuncia tiene un carácter judicial que nosotros no está en nuestra competencia hacerlo, ¿verdad? Para eso existen otras figuras el día de las elecciones que lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, estos reportes, ¿para qué van a servir? Para que de alguna manera le demos elementos a las fiscalías y a las fiscalías electorales para que inicien las investigaciones o los procesos que tengan que iniciar. ¿Se entiende? Entonces, esta herramienta que nosotros les vamos a proveer es para que se puedan hacer los correspondientes reportes y eso pueda llegar justamente a una base de datos que se sistematice, que se pueda elaborar un informe de eso también, porque recuerden que el objetivo de la observación no es solamente impedir que sucedan actos de corrupción o actos o delitos electorales el día de las elecciones. También tiene un objetivo a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más reportes nosotros levantemos ese día, vamos a poder presentar un informe que diga de todos los locales observados por Alma Cívica, en un gran porcentaje o en este porcentaje de locales se observaron incidencias, se observaron actos de violencia, se observó compra de votos, se observó acarreo de votantes, se observó. Entonces, eso le hace un llamado de atención a las instituciones, o en este caso a la institución, al tribunal, de que se tienen que reforzar los procedimientos, que se tiene que reforzar la seguridad, que de que se tiene que mejorar ese aspecto del proceso electoral. ¿Se entiende? Entonces también tenemos un objetivo a largo plazo, no es solamente estar ahí y meternos en problemas o tratar de impedir que se cometan los delitos, porque hay cosas que nos corresponden como observadores y hay cosas que no. ¿Verdad? Entonces vamos a tratar de mantener ese día la calma, la mayor tranquilidad posible y de alguna manera limitarnos en ese sentido a lo que nos corresponde como observadores, ¿verdad? Que es justamente el de registrar según nuestro formulario y según nuestras herramientas qué es lo que sucede, ¿verdad? Bueno, es por eso que también ya vinculamos hoy la capacitación relacionado a, vamos a hablar de procesos electorales y de la observación electoral, pero ya vinculado a lo que va a ser nuestra herramienta, ¿verdad? Como les digo, nosotros vamos a estar presentes en el escrutinio, pero a nosotros lo que nos interesa es el proceso del proceso de cierre y escrutinio de la mesa. No nos interesa quién gana o quién pierde en esa mesa. Y hacemos mucho énfasis en esto, ya que, como ya lo hablamos el domingo,
existe mucha desinformación en estas últimas semanas con respecto a lo que hace un observador, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros con nuestra conducta tenemos que demostrar que todo eso que se está diciendo no es cierto, toda esa desinformación relacionada al rol del observador no tiene que ver con lo que realmente se hace. Entonces, y bueno, de alguna manera también resguardar en la mayor medida posible nuestra integridad, nuestra seguridad. No se trata tampoco de ir y observar a cualquier costo, ¿verdad? Siempre manteniendo un margen y una debida prudencia también en ese sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, acá dice Rocío, con el hecho de estar presente nomás luego ya se sienten amenazados, eso es cierto. Hay estudios que demuestran que la observación electoral como simple actividad que se realiza de alguna manera ya mitiga o ya disminuye, amortigua las posibilidades de delitos, de que se cometan los delitos y faltas electorales, ¿verdad? Bueno, no sé si quedó alguna duda o consulta con respecto a estas informaciones y a los procesos. Yo intenté ir respondiendo también en el chat las dudas que fueron surgiendo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera creo que ya se fueron respondiendo la mayoría de las dudas. Bueno, dejo abierto unos 2 minutos más también si por ahí quieren hacer más preguntas. Como les dije, esos materiales que nosotros les vamos presentando también van a estar disponibles y vamos a enviar a los grupos, ¿verdad? El link, ustedes lo que van a acceder es el link para poder ir a este Drive para poder acceder a los materiales. Voy a tomarme un minuto mientras por ahí hay alguien que quiera, para poder mostrarles justamente estas carpetas. Entonces acá, esta es la carpeta a la que ustedes van a tener acceso, donde podrán ver, ahí está dividido en subcarpetas que tienen diferentes tipos de materiales que ustedes van a poder leer. Por ejemplo, que dice respaldo legal, es súper importante que ustedes revisen, donde el respaldo, acá pueden ver el Código Electoral, la Ley 4.260, las resoluciones del Tribunal Superior con respecto a la reglamentación para la observación, donde también donde de ahí nosotros sacamos cuáles son los principios establecidos para la observación y los principios de actuación del observador. Y aquí es donde ustedes van a poder observar esto, o sea, van a poder leer, ¿verdad? ¿Cuál es el artículo de la Constitución Nacional que me garantizan a mí mi derecho a estar en un local de votación, a participar de un asunto público como es una elección, el derecho al escrutinio público, que nadie les puede sacar del local mientras está haciendo el escrutinio, siempre y cuando se mantenga una distancia prudencial, y artículos del Código Electoral también, que les permiten o que nos permiten, y como dijo Fer, el último artículo 322 es uno de los más importantes, ¿verdad? Donde nos dice que quienes intenten sacarnos de los locales de votación estarán sometidos a procesos penales, ¿verdad? Entonces, este material, por ejemplo, nos ayuda muchísimo a estar seguros de que tenemos garantías legales y constitucionales para poder hacer lo que vamos a hacer. ¿Se entienden? Entonces, si por ahí ustedes quieren leerse todo el código electoral, lo cual no estaría mal y yo les pediría que lo hagan, no es largo el código electoral, tiene 47 páginas, bueno, más o menos, ¿verdad? Entonces, estos materiales son los que ustedes van a poder acceder a través de los links que nosotros les vamos a enviar. Entonces, como verán, la carpeta se llama Kit de Formación, y ahí van a poder ver, inclusive acá vamos a ir subiendo las grabaciones. Este que está aquí es la capacitación del 13 de abril de la semana pasada, donde tuvimos la capacitación sobre el avisor. Entonces, si ya quieren ir adelantando y luego participar de vuelta el jueves, lo pueden hacer. Aquí tienen la grabación. Y bueno, y aquí tenemos
un Word donde vamos a ir compartiendo, o sea, vamos a ir linkeando, valga la redundancia, los links de las capacitaciones, ¿entienden? Entonces, esta capacitación de hoy va a quedar linkeado aquí y ustedes van a poder acceder después, las personas que no estuvieron también, que no pudieron asistir hoy. Entonces, esto a modo de muestra nomás, yo les muestro para que ustedes vean que van a tener acceso a eso y todavía, o sea, son 2 semanas todavía para las elecciones, estos materiales se revisan tranquilamente en un fin de semana que tengamos libre, así que yo creo que vamos a lograrlo súper bien. Entonces, bueno, vamos a proceder a sacarnos una foto. Así que les pediría si pueden prender un minutito su cámara antes de retirarnos todos. Y esperamos que les hayamos aclarado, ¿verdad? En esta primera capacitación, ya que recuerden que va a ser una semana, ¿verdad? Desde hoy hasta el viernes. Importante que participemos en todas. Y si no pudimos participar, ya sabemos que vamos a tener acceso a las grabaciones y a los materiales. Entonces, no tenemos que tener miedo, el proceso de observación electoral no es algo de otro mundo, ¿verdad? Es más, es algo súper común, se realiza en muchísimos países de todos los continentes, así que no tengamos miedo en ese sentido, estemos seguros de que tenemos las garantías legales y constitucionales y vamos a mantener una postura tranquila, calmada, ¿verdad? Sobria, no hace falta meternos en problemas, así que nada, vamos a encarar la jornada con la mayor de las fuerzas y de la buena energía, ¿verdad? Que es súper importante también para este trabajo. Así que, bueno, ahí Fer está sacando las fotos. Sonríen y A la saluden. cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí Una está. cosita que se me olvidó mencionar es que les quiero enviar aquí en el chat una pequeña evaluación de esta capacitación como para que quede un registro. Entonces, estoy procediendo a copiar el link. Ahí está. Este mismo link voy a enviar a los grupos, al grupo general de observadores, así que podemos también acceder ahí para poder dejar un registro un registro cortito de lo aprendido para que quede nomás fijado el contenido, ¿verdad? No es nada como para evaluarles a ustedes, ni no tiene que ver con la certificación la van a tener por el trabajo realizado, así que no se preocupen por eso. Bueno, ¿ya están todas las fotos? Bueno, buenísimo. Por hoy esto es todo, espero que les haya aclarado algunas dudas, accedan de nuevo a los materiales. Perdón, voy a enviar de vuelta el... ¿Puedo probar si algo te funciona? Ya, espérame. Para asegurar, voy a estar enviando al grupo de WhatsApp, a todos los grupos de WhatsApp, entonces todas las personas que participaron van a poder acceder al formulario mientras, para no perder más tiempo. Bueno, si no hay más dudas, vamos a cerrar por hoy y nos vemos mañana en la capacitación de delitos electorales. Así que, chao, chao y muchísimas gracias por su tiempo. Dale, chao, chao. Chao, chao.